A propósito de las jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, organizadas por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, con la Personería de Medellín, es un rotundo éxito, hay que felicitarlos. Pero nos deja grandes inquietudes y necesidad de hablar sobre temas, ese abrebocas que nos dieron. Y voy a aprovechar esta oportunidad para referirme a un tema que trató el doctor Ricardo Posada Maya en una forma magistral. Y son las equivocaciones crasas, flagrantes de la Fiscalía, no corregidas por los jueces en veces, donde se hacen imputaciones infladas, se desconocen los principios de especialidad y se imputan una cantidad de delitos que no tienen razón de ser, donde de un plumazo se desconoce la figura de la coautoría y donde se ha hecho o echado mano por los fiscales en forma reiterativa, como un comodín, como un passepartout del concierto para delinquir. Empecemos por hablar de ese retroceso que ha existido en nuestra legislación de un sistema de tendencia acusatoria, es decir, de la original Ley 906. Una ley con demasiados errores, pero que en vez de mejorarla, la van desdibujando. En Colombia, hay que decirlo con claridad, no hay realmente un sistema adversarial. Hay un remedio de sistema adversarial. Y voy a referirme entonces cómo se ha abandonado ese concepto de derecho penal de acto por volver al derecho penal de autor. Y entonces hagamos referencia al artículo 68A del Código Penal, que fue adicionado por el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, que fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1474 de 2011, que luego fue modificado nuevamente por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014. En principio, ¿qué nos señalaba esta norma? Una prohibición, volviendo al derecho penal de autor, de darle cualquier tipo de beneficios a aquellas personas que hubieran sido condenadas por delito doloso preterintencional dentro de los 5 años anteriores. Así decía inicialmente, no se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional, tampoco la domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados en la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delito doloso preterintencional dentro de los 5 años anteriores. Pero después vino una reforma posterior a esa de la Ley 1709 de 2014, que fue el artículo 8º de la Ley 1944 de 2018. Un retroceso, no sé ni cómo calificarlo, porque cuando no es el legislador, es la jurisprudencia. Pero realmente aquí poco de un sistema de tendencia acusatoria, nada de un sistema adversarial. Y entonces, ¿qué nos dijo este artículo? Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, es pasado. Sin embargo, la Corte, en su sala de casación penal, viene sosteniendo a pie juntillas que eso se presente. Es decir, el legislador se equivocó en el tiempo de la conjugación verbal. Pero entonces aquí viene el otro tema. ¿Cuál es mi posición o mi concepto? Totalmente equivocado. Esto es hacia el pasado. Tampoco, o sea, si el inciso primero nos hablaba de condenas por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores, era por cualquier delito dentro de los 5 años anteriores. ¿A qué se refiere el inciso segundo? A condenas en cualquier tiempo
por delitos específicos. Ya no 5 años. Es decir, el inciso primero hace referencia a sentencias, a esos antecedentes que son las sentencias condenatorias por delitos dolosos cometidos 5 años antes. El inciso segundo hace referencia a unos delitos en particular, a un listado taxativo sin temporalidad, es decir, ya no los 5 años, sino en cualquier tiempo, pero en pasado, no que se le esté condenando en ese momento. Y así se viene interpretando por la Corte Suprema de Justicia, es decir, que se le esté condenando en ese momento por algunos de esos delitos que están señalados allí taxativamente, pero más refiere a un delito en particular. Venga, yo les digo, verá, aquí están todos los delitos dolosos contra la administración pública y entre otras cosas. Entonces, a las personas que incurren en un delito que es un mal común, el más común que cometen particulares, el de omisión de ente retenedor, no tiene derecho a nada, porque no es hacia el pasado, sino en presente. Pero aquí me voy a referir a un delito en particular, concierto para delinquir agravado. Y entonces voy a ir a ese tema en particular. Vamos al artículo, por ejemplo, para sostener y sustentar que se está interpretando de una forma equivocada. Lamentablemente, como las más de las veces, esto termina en la aceptación de cargos, porque como la Fiscalía está inflando su imputación muchas veces con unas contadas decisiones, con unos caballeros y unas damas de la Fiscalía que actúan con muchas indéresis y no inflan imputaciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el artículo 239, 240, 241 del Código Penal, antes de ir al 340. Aquí es que tengo aquí abierto el Código Penal, pero en virtual. Voy al 239. Para señalar cómo el legislador, y esto atendiendo al artículo 10, ha señalado en forma clara, expresa, sin ambigüedades, sin ningún tipo de duda, cuáles son los delitos agravados. Eso no le corresponde al intérprete judicial, si la norma lo trae. Permítame que aquí me estoy quedando corto con esta versión digital, por no tenerla aquí en mano la versión escrita. Artículo 239, que recordemos que es el hurto. El artículo 239 nos habla del hurto, que en la dogmática, para quienes ejercemos la docencia en penal especial, para diferenciarlo de los otros hurtos, lo enunciamos, le damos el nombre iure de hurto simple. El artículo 239. El artículo 240 consagra el hurto calificado, una modalidad diferente al hurto simple, donde hay violencia sobre las cosas, sobre las personas, etcétera, etcétera. Y el artículo 241, en forma expresa, nos habla de las circunstancias de agravación punitiva. ¿Con respecto a qué? Al que acabamos de denominar hurto simple o hurto a secas y el hurto calificado. Si vamos al artículo 239, tenemos que en esa consagración, en esos elementos estructurales, tenemos dos tipos de penas. ¿Dependiendo de qué? Del valor del bien. El que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Pero la pena será de 32 a 48 meses cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la pena será de prisión de 48 a 104 cuando la cuantía sea superior a 4 salarios. Es decir, trae unas penas diferenciales dependiendo del valor del bien hurtado, birlado. Ahora vamos a otro delito para que ejemplaricemos lo que quiero a lo último concretar, y es el delito de el tráfico, fabricación
porte de estupefacientes. Porque allí lo vemos con meridiana claridad. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo hay unas penas diferenciales dependiendo de la cantidad de la sustancia estupefaciente, pero en ningún momento, por esas diferencias de cantidades que lleva a penas diferenciales, se le denomina por nadie, ni por la ley, ni por los intérpretes judiciales, como un tráfico de estupefacientes agravado. Permítanme un segundito y de pronto aquí vamos haciendo las pausas porque vuelvo y le insisto, no tengo aquí el texto en papel, sino que lo estoy buscando aquí en el computador. Violación de medidas sanitarias. El 3, aquí lo tengo, el 376. ¿Qué nos dice el 376? El que sin permiso de autoridad, tiene una cantidad de verbos alternativos. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones. Ah, perdón, ese es de plantaciones. Está leyendo el 375, 376. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, sustancia, adquiera, financie, sustancia a cualquier título, sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas, incurrirá en pena de prisión de 128 a 360 meses y una multa. El inciso segundo, que nos dice: si la cantidad de droga no excede 1000 gramos de marihuana, 200 de hachís, 100 de cocaína, sustancia estupefaciente de cocaína, 20 gramos de derivados de amapola, Es decir, ciertas cantidades, la pena será de 64 a 108 meses. Es decir, penas diferenciales dependiendo de las cantidades del tipo de droga. El inciso tercero nos dice que si la droga excede los límites previstos en el inciso anterior, si sobrepasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína, etcétera, nos trae diferentes cantidades, la pena será de 96 a 144 meses. Nótese cómo este tipo penal trae unas penas diferenciadas dependiendo de la cantidad de droga. Entonces vamos ahora sí al que me llama la atención, que es el artículo 340 y siguientes, porque recordemos que en el 68A se prohíbe cualquier beneficio o subrogado para el concierto para delinquir agravado. Y entonces, ¿qué nos han venido diciendo los fiscales y los jueces? Que es agravado cuando se descabecilla, cuando se comete para algunos delitos en particular, como los trae el 340, o cuando es para contrabando, etc. Leamos el texto del 340, permítame un segundito. Que está en los delitos contra la seguridad pública. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el ánimo de cometer delitos, es decir, indeterminados. Por eso hay que diferenciarlo de la coparticipación, que es cuando se conciertan personas con división de rol de trabajo para cometer uno o unos cuantos delitos, sin ánimo de permanencia en el tiempo. Pero aquí ya todo se le mete concierto para delinquir. Con el fin de cometer delitos. Cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Esa es la pena básica. ¿Qué nos dice el inciso segundo? Pero ya la pena será mayor. Cuando sea para genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación de estupefacientes, drogas tóxicas, psicotrópicas, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o testaferrato, conexos, fabricación,
financiación del terrorismo, bueno, etcétera. Administración de recursos relacionados con actividades de delincuencia organizada, la explotación y yacimiento minero, delitos contra la administración pública que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de 8 a 18 años. Es decir, una pena mucho más grave para quienes se ponen de acuerdo, dos o más personas, en cometer con una temporalidad abierta estos delitos específicos. El inciso primero es para cualquier otro delito diferente a estos. Esta pena es para estos delitos específicos. ¿Dónde se dice que este es el concierto agravado? Por ninguna parte. Y el inciso tercero, que nos dice, la pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyen o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Es decir, para aquellos que sean las cabezas visibles de esas organizaciones delincuenciales que se forman, que se ponen de acuerdo, que es que realmente, como se le llamaba en las primeras codificaciones que existieron en nuestra patria, cuadrilla de malhechores. Las bandas. Esos son los que cometen el concierto para delinquir, esas bandas que se conforman con ánimo de permanencia en el tiempo. Y el inciso final, que nos habla de, que fue adicionado posteriormente, de unos delitos en particular que tienen que ver con hidrocarburos y sus derivados, donde la pena ya será de prisión de 6 a 12 años. ¿Dónde nos dice aquí que esos conciertos para delinquir agravado? Por ninguna parte. Sigamos, artículo 340A, un tema al que me referiré después, que es el asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados. ¿Dónde dice que es un concierto para delinquir agravado? Por ninguna parte. El artículo 341 hace referencia al entrenamiento para actividades ilícitas, como lo que hizo Jair Klein aquí cuando vino a entrenar a esos gatilleros de los grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes del mexicano, etc. Y aquí viene el artículo 342, circunstancia de agravación. Circunstancia de agravación. No dice por ningún lado en el 340 que el inciso segundo, el tercero o el cuarto sean circunstancias de agravación. Simple y llanamente, como lo hace en los estupefacientes del 376, como lo hace en el 241 con respecto al hurto calificado o al hurto simple, donde se crean unas circunstancias de agravación específicas, pero en el 239, en el 240 no se habla de circunstancias de agravación, es en un artículo especial. En el 376 hay unas penas diferenciadas, unas mayores que otras, dependiendo de la cantidad de la droga o estupefaciente. Pero aquí el 342 es el que nos habla de las circunstancias de agravación. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores sean cometidas por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Este es el verdadero concierto para delinquir agravado, cuando sea en la modalidad de delitos abiertos, cuando sea en la modalidad de esos delitos específicos del inciso segundo o del inciso cuarto, o cuando, siendo de la modalidad de otros delitos diferentes a esos del inciso segundo o del inciso cuarto, el procesado, el por imputar, sea el cabecilla, financiador, y sea o haya sido miembro de la fuerza pública. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores sean cometidos por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado, la pena se aumentará de una tercera parte de la mitad. Este es el concierto para delinquir agravado. Este y solo este. Es decir, en cualquiera de las modalidades del 340. Inciso primero, para delitos abiertos, para los delitos taxativamente señalados en el inciso segundo o en el inciso cuarto, o cuando se trate de aquellos que dirigen, promuevan o financien y sean o hayan sido miembros de la fuerza pública o organismos de seguridad. Que entre otras cosas, aquí habría que mirar que no se violente el non bis in idem, porque recuerde que el inciso tercero señala una pena mayor
para quienes, aparte de ser financiadores o cabecillas de los grupos, hayan sido servidores públicos. E indudablemente sean servidores públicos, no hayan sido, sino que sean servidores públicos. Y obviamente, si se trata de un miembro activo de la fuerza pública o de algún organismo de seguridad, no retirado, sino activo, pero es un servidor público, entonces no se le podría aplicar esta causal de agravación, porque ya esa causal de mayor punición, digámoslo así, del inciso tercero, sino la circunstancia de agravación que viene en ese artículo 342. Y entonces, en nombre de esta interpretación que hacen jueces y fiscales, ¿cuántas personas han aceptado cargos por un supuesto concierto para delinquir agravado por estar en alguna de esas modalidades del artículo 340 sin ser o haber sido miembro de la fuerza pública o de algún organismo de seguridad? Por montones. Pero eso es lo que dice la fiscalía, que dispara a diestra y siniestra, y muchos jueces siguiendo esa línea. Esa es mi posición particular. En el derecho nadie tiene razones absolutas, pero creo que es de meridiana claridad haciendo la comparación con estos otros tipos penales.